¿Los asuntos penales son mediables? Nosotros somos Mediadores en Acción. Y el día de hoy nos acompañan Blanca Lascano, Juan Martínez. y Carla Franco. Y bueno, pues el día de hoy veremos el tema de si los asuntos penales pueden ser mediables, ¿no? Es la duda que tienen las personas que nos han mandado mensajito, nos han estado hablando, ¿no? Y bueno, pues no habíamos hablado de este tema. Sí, algunos asuntos pueden ser mediables, no todos pueden ser mediables. Y bueno, ¿de qué depende? No lo sé, tú dime. Si son delitos de querella o son delitos de oficio. ¿Qué se entiende por querella? ¿El para qué cosa de quién? Yo quería hacerle una pausa, porque antes de que entremos en eso, ¿a qué se refiere con son mediables? Y la diferencia en lo que decíamos, las situaciones restaurativas, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, es mediable porque algo, negociación, conciliación o algo así, o quedo en algo, me dan algo, o con la diferencia en cuestiones restaurativas, porque ahí depende, yo creo que también mucho el hecho de que el tipo de delito, ¿no? Así es. Y también a mí me surge una duda porque no soy especialista en el área y me gustaría que nos compartieras a mí y a nuestro público, porque también he visto cuando voy a agencias del Ministerio Público que dice facilitadoras. Entonces, ¿qué pueden hacer los facilitadores y qué como mediadores privados, qué alcances podemos tener en tu materia, René, que es materia penal? Sí, me gustaría que nos explicaras para disipar dudas. Y como ustedes bien lo saben, ¿quién es el mediador? Es un tercero que ayuda a las partes a resolver sus conflictos, ¿no? El facilitador es lo mismo. Este tercero ayuda a las partes a resolver sus conflictos, pero este nombre se lo dan porque está dentro de la materia penal. Y ahorita lo vamos a saber dividir. ¿Qué pasa cuando, ejemplo, tú, Blanca, que llevas un tema mucho, el tema de los doctores, ¿no? Que incurren en una omisión, una mala praxis y no quieren llegar a un acuerdo. Que eso es más bien una responsabilidad. Sí, pero hay un delito, hay una responsabilidad y al final del día se puede dar un delito. Vamos en ese primer caso, ¿no? Digo, para ir como aterrizando, ¿no? A ver, pero dicen las personas, ¿no? Los involucrados, tanto el doctor como el hospital, como el tema del afectado, ¿no? El lesionado. Quiero llegar a un acuerdo. ¿Qué utilizas, Blanca? ¿Facilitación o mediación? Bueno, para cuestiones civiles, mediación. Ajá. Y la facilitación para la situación del delito. O sea, pero no se ha iniciado la carpeta, Blanca. Si no se ha iniciado la carpeta, mediación. Ahí viene el punto, ahí viene de dónde divide, Carlita. Como una diferencia muy delgada. Cuando tú todavía no inicias una carpeta, la puede llevar un mediador, la puede llevar un conciliador, en el tema de arbitraje que la puede llevar el conciliador. Es más, la puede llevar un negociador también, siempre y cuando no se inicie aún la carpeta. Y sabemos las partes o saben su responsabilidad, en este caso el médico, en este caso el hospital, en las cuestiones que le puede llevar si es que inician una carpeta de investigación. Podría también, por ejemplo, en las empresas, los fraudes, ¿no? O sea, el cuate que manejaba los dineros y pues, de repente, ¡ay! Se desaparecieron. Los abusos de confianza, los robos, ¿a eso te refieres a lo mejor? Y llegan a un acuerdo de cómo cubrir ese... ¿Cómo yo regreso la lana con tal de que no... Cuando todavía no hay una denuncia, que me hayan denunciado que porque ya me pirateé la lana. Entonces puedes hacer mediación ahí es la diferencia. Cuando tú inicias una carpeta de investigación, ya no es tan fácil. Okay. ¿Por qué? Porque ya intervino el agente del Ministerio Público. Cuando intervino el agente del Ministerio Público, como tal, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues a lo mejor sí es mediable el asunto, pero ese asunto se lo tienes que pasar al facilitador. No es tan fácil que un mediador intervenga, al menos en Ciudad de México. Por ejemplo, alguien que el clásico robo en las tiendas de autoservicio. Exacto, ese puede ser mediable. Okay. Pero antes de que lleguen antes de que lo pongan a disposición de la agencia del Ministerio Público, el abuso de confianza, todos los que son delitos de querella, ¿a qué me refiero a querella?
cuando hay una afectación directa hacia la persona. Esos son los delitos de querella. Lesiones, Bueno, que se robos, madrazos. robos simples, Los lesiones, lamineros, los lamineros, antes de que se los lleven a y, la agencia y de... lesionados también, puede ser eso también cuando son lesiones primeras, segundas, que sean culposas. ¿A qué me refiero culposas? Que no tuviste la intención de ocasionarle esa lesión. Ejemplo, tú y yo estamos jugando y de repente tú estás jugando con el vaso y de repente botas el vaso y me lesionas, como tal, me abres la cara. Ese asunto puede ser mediable, porque no hiciste la intención, no hay un dolo. Pero tú lo hiciste y tienes que... Pero si hay un dolo, es difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor te ocasionó ya una lesión grave, delicada, te abrió, te dejó cicatriz permanente en la cara, pero lo hiciste con el dolo. Cuando hay el dolo, es muy difícil que llegues a una mediación. Muy difícil, pero no... sí lo puedes hacer entre Pero no particulares. imposible. No imposible, exacto. Ejemplo, el tema de los médicos. Claro. Los médicos a veces se les queda una tijera, una No, bueno, pinza. Tanto como la tijera, no, pero sí. Pues sí, ha llegado y bueno, a lo mejor a ti no te ha pasado. ¿Es una falta de pericia entonces? Pericia, descuido, es un culposo. Y bueno, pero te puede llegar a afectar porque al final del día tu cuerpo lo resiente y bueno, puedes perder hasta la vida. O sea, nos ha tocado los asuntos, ¿no? Que la gente ha perdido la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese tipo de asuntos sí son mediables. Ejemplo, ¿qué no es mediable? ¿No? Me surge una duda, no sé si me la podrás aclarar o tal vez estoy mal en mi percepción, en el sentido de la fase, si ya hay, no se pueden actuar las dos figuras, facilitación y que entre mediación a la vez, ¿Puedes? que las dos coadyuven, Puedes primero mediar, Pero no coadyuvar. no puedes coadyuvar. o que se hagan las dos. No, puedes primero mediar, lógicamente, hacerla en privados y una vez que ya llegaron a esos acuerdos, llevarla con el tema de facilitación. Para que el facilitador vea los acuerdos y lógicamente ese acuerdo quede ya en un convenio, que eso te va a dar la legalidad. Al menos, fíjate, y eso es lo bonito de esto, ¿no? En Ciudad de México no lo puedes hacer, pero en el Estado de México sí lo podemos hacer, porque la ley misma nos dice que somos mediadores, conciliadores, negociadores, facilitadores también. Sí. ¿No? No dice negociadores, pero sí dice. Facilitadores y conciliadores. Conciliadores. Entonces, Eso dice nuestra tenían dudas por ahí legislación. algunos mediadores y decían, bueno, en Ciudad de México no se puede, en Estado de México me imagino no, en Estado de México sí lo puede hacer, porque así lo dice, y es más, fíjate, dice la propia ley, que la gente del Ministerio Público tiene la función u obligación que si el asunto es un delito de querella, lo puede enviar a un mediador, a un facilitador o a un conciliador, dependiendo del tipo de asunto. Eso sí lo puede hacer. Ahora, ¿qué asuntos no se pueden mediar? Todos los que van y que son de oficio, que van en contra de la sociedad, ¿no? Los robos a casa habitación, los robos de vehículo, las extorsiones, Que ya los hay una intención, como secuestros. lo comentabas. Exactamente, Una alevosía. así es. Todos esos tipos de delitos son de oficio, como tal. Esos delitos no se pueden mediar. ¿Qué se pueden hacer con el facilitador? Y decía Blanca, Cuestiones el tema de la sexuales, reparación ¿no, del daño. cuestiones sexuales, no. Sexuales sí, algunas. Algunos delitos en el tema sexual son de querella, algunos no. Ejemplo, la violación no es de querella, es de oficio. Pero dependiendo si hay violencia, ahí hay una línea muy delgada. Ejemplo, fíjate, las violencias familiares son de querella, Claro. pero no son mediables. Hay acuerdos donde las fiscalías establecen que no puede ser mediables. ¿Por qué? Porque fíjate que ahí por los 2010, 2002, 2010, 2015, ese tipo de asuntos se podían hacer mediables. ¿Qué hacía la gente del Ministerio Público? Mandaba una invitación y decía, oiga, venga a sentarse. Nos sentaban, según ellos llegaban a una negociación, pero las personas cuando llegaban a su casa, Que sea vuelven a hombre o sea golpear. mujer, sí, los golpeaban. Sí, porque volvemos a eso, al principio de la equidad que debe de tener las partes, ¿no? Donde ambos tienen que estar al mismo, a la misma par, es decir, tener los mismos, ¿cómo se le dicen? No que uno se sienta más empoderado que otro, sino que los dos deben de estar, circunstancias?
deben Mismo de estar en nivel. el mismo nivel, pero no un nivel, digamos, tanto físico, económico, sino hasta psicológico. No que, ¿qué pasa en la familia? Bueno, pues la mujer cuando está con una persona que hace violencia, pues siempre va a estar sumisa, ¿no? De alguna manera. Y no tiene la capacidad psicológica de quitarse eso hasta que no vas a tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa Lo ve muchas como veces? algo normal. Sí, lo normaliza, Lo normaliza y no ve la afectación que tiene pero por esta de- situación. por esta situación. Entonces, por ese tipo de asuntos, no, en materia familiar o de violencia familiar, no son mediables como tal. Porque van Y en la menos reincidencia. exactamente. El que sí puede ser, fíjate que puede ser mediable, es el económico. ¿Por qué? Porque se trata del tema de dinero como tal y que a lo mejor puedes hacer Puedes negociar. exactamente, puedes negociar con el finalidad, pero de llegar a acuerdos. Pero el tema psicológico, La violencia, ¿no? el físico, no, esos, porque son, digo, también el otro, el económico puede ser doloso como tal, pero bueno, ese todavía es mediable, porque no puede haber una afectación psicológica, un daño físico como tal. Ese tipo de asuntos sí son mediables. Pero bueno, retomando los delitos de querella. Los de querella los puedes mediar, claro, antes de iniciar una carpeta de investigación. Ejemplo, tienes conflictos, y lo vemos mucho, Blanca, con el tema de los condominios, ¿no? ¿Qué pasa con los condominios? Cada ratito se están amenazando, se están agrediendo, el cuate ya les cortó el servicio de agua, ya les cortó, Limitando los limitando servicios. los servicios y hay despojos, ¿no? Ay, Que se armen los pinches chingadazos. Exacto. Entonces, antes de iniciar una carpeta de investigación, podemos llegar a acuerdos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si iniciamos a veces una carpeta? Yo te pregunto a ti, Carla. ¿Qué pasa? Pues ya pones el órgano ministerial, mandas a citar y se inicia un trabajo de investigación. Exacto. ¿Y cuánto tiempo tarda? Pues ya dependerá No, de bueno, cada hasta trabajo, ¿no? un año. No, pero tan solo para iniciarla. Ah, bueno, 6 horas. Mínimo, ¿no? Estás en el Ministerio Público desde Te las fue 12 bien. y terminas a las 9 de la Hasta un noche. día puedes Exacto. llevarte. Y mira, y no es que no quiera la gente del Ministerio Público, así como está ahorita el tema de todos los cambios, el tema de las políticas y todo, o sea, realmente no hay personal. Pero independientemente de eso, de que tú vayas e inicies y ponle que hoy mismo te la inician, ¿cuánto va a tardar tu procedimiento y qué buscas tú como afectado? Claro. Es que eso es lo importante. Tú como afectado, ¿qué buscas? Por ejemplo, en los condominios lo que buscan son dos cosas. Una, que casi me pida perdón, ¿no? Y la otra, si es un daño material, que me lo repare. Y que no se vuelva a meter conmigo. Exacto, yo creo que eso, mira, eso es... Más tranquilidad. exacto, la tranquilidad, porque tú lo que buscas es que dices, bueno, ya me golpeó, ya me mentó la madre, ya me dijo de cosas, pero va a seguir. Entonces te quedas con ese miedo, ¿no? Te quedas con esa situación y dices, bueno, ya fui a levantar mi acta y ante la gente del Ministerio Público. ¿Y qué piensas tú que va a hacer la agente del Ministerio Público? Una No lo sé, tú dime. resolución, pero es provisional. O lo va a No, mandar ¿qué a citar. esperas? ¿Qué esperas? No, ¿Pero qué yo esperas? esperaría que lo mandara a citar, que le dijera, "Ay, no te vuelvas a meter con él. Pero o ¿cuándo con esperas ella. cuándo Porque es esperas que lo haga? inmediato. Y no se va a ir porque aparte, al igual que yo, es propietario del condominio y pues nunca me lo voy a quitar de encima. Pero Blanca dijo algo muy importante y tú también lo estás diciendo, son los dos, o sea, no podemos hacer uno más y el otro menos. A ver, dice Blanca, yo quiero de una forma que sea inmediato y tú dices, la voy a tener ahí. Entonces, ¿qué es lo que busca la gente cuando inicia una carpeta? Su seguridad. Rapidez y tranquilidad. Exacto, y seguridad, ¿no? Bueno, pues eso va a tardar. Desafortunadamente en México va a tardar, porque aquí lo único que te manda es la gente del Ministerio Público es un apercibimiento. Claro. Sí te lo puedo mandar de inmediato, pero ¿tú crees que la gente lo va a entender? ¿No te parece eso curioso? No. La gente lo entiende como una agresión todavía aún más. Ah, ya me denunciaste. Ya fuiste de chillona. Pues Bueno, ahora te va la va. mía. Oh, va otra vez, ¿no? ¿Cuántos condóminos no encuentras en la barra del Ministerio Público intentando iniciar los dos al mismo tiempo la denuncia? Y resulta que por aras del destino llega el Ministerio Público o el que te atiende y te dice, tú sí pasas y tú no. Y dices, espérame, pero si venimos por lo mismo. Y al final todo el mundo resulta en el bote. ¿Por qué? Porque fueron agresiones, Mira, lesiones y amenazas. ahí pasan dos temas, Blanca, y qué bueno que tomas ese asunto. Fíjate, hay muchos, hay infinidad de asuntos, pero eso es algo importante. Encuentras a los dos, y a los dos les inicias la carpeta.
La gente del Ministerio Público, quién sabe qué tenga la razón. Sí, le va bien porque Pero yo si te hay pregunto. urgencia, los atienden hasta el último. Exacto. Pero ponle que hayas atendido. Bueno, a pero los dos. estamos hablando en el caso de que se encuentren las dos personas ahí mismo, las dos van a decir exactamente su versión de los hechos y cada uno quiere que se le abra su Carpeta de investigación. Y las inicias. Yo te pregunto, el iniciar las carpetas, ¿crees que en ese momento van a resolver su conflicto? ¿Te garantiza algo? Esa es la pregunta. ¿Te garantiza ¿te algo? garantiza? Voy a algo? tener que dar varias vueltas para darle seguimiento. No, pero además lo que generalmente pasa en la vida real es de que estás ahí, estás esperando a que terminen de atenderlo y tú te quedas a ver qué le dijeron, a lo mejor ya dio dinero y resulta que te quedas y a ti te meten adentro, pero ya te meten a los separos y ya te detienen y el otro ya sale. Y dices, pero ¿en qué momento? Si yo ya terminé el procedimiento y no me dijo el Ministerio Público lo que a lo mejor a él sí le dijeron y yo ya estoy aquí bien ¿Por entrampado. qué? Porque la gente del Ministerio Público prejuzga. Llegas tú primero, te escucha o te ve más golpeada y dice, pues usted es la afectada y a Blanca no le pasó, y a Blanca no le pasó nada, ¿no? Sí, pero no se da cuenta que a lo mejor realmente la que inició el conflicto fue Blanca, ¿no? La que de alguna forma agredió primero fue ella, o sea, quien provocó fue ella. Pero al final del día, dices, bueno, hubo lesionado, una afectada, pero yo te pregunto, ¿hubo o va a haber una situación de que puedas arreglar ese conflicto? De manera inmediata no. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Mediación. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque mandamos una invitación, nos sentamos y vemos cuál es el tema del conflicto. Y al final del día, ¿qué va a pasar? Fíjate que eso es lo que sí me gustaría que se aclarara, porque la mayor parte de las llamadas nos decían mucho, ¿no? Es que, pues tengo un asunto penal, pero pues el Ministerio Público no hace nada, ¿no? Y cuando tú comentas, bueno, pero nosotros somos mediadores, como que ahí ya se distorsiona en la escucha y mentalidad de las personas, entonces no me sirve. Entonces sí sería muy importante que dieras paréntesis con negro, flechitas, nos aclares cómo sí podría yo terminar en mediación. ¿Cómo podemos, mira, la mediación, cómo puede ayudar en casos? Puede ser antes de un conflicto, por eso les decía el tema de la querella, o puede ser durante el procedimiento. Hay que saber diferenciar entre los de querella y los de oficio. Cuando son de oficio, no puede ser mediación, ¿vale? Y tampoco puede llegar a un acuerdo respecto a que se cierre tu carpeta. ¿Por qué? O sea, ahí ya, El el que oficio, tenga que ir al voto se va a ir al voto. sí, porque ya entonces le está afectando a la sociedad también. Aparte, ya están, algunos ya iniciaron un procedimiento, ya lo tiene el juez. Claro. Ya nosotros como mediadores no podemos intervenir en esos tipos de delitos. ¿Por qué la gente Ya dice? les giraron una medida, una medida de restricción, una medida de precaución, una Pero, por medida ejemplo, ¿por qué la gente dice que todo eso lo hicieron muy rápido? Es que todo lo que ustedes me dicen lo hicieron rapidísimo. Bueno, porque así son los procesos ahora orales, ¿no? Pero son de oficio. El tema es que son delitos de oficio. Y está en el agravio de la sociedad. Como tal, no puedes dejar salir a una persona. Ahora, lo que tú te referías, muchas llamadas telefónicas. Oiga, pero mi hijo tiene un brazalete. Oiga, mi hijo ya está sentenciado y hicimos la reparación del daño, pero hay forma de que se termine el asunto. En ese tipo de asuntos no los puedes terminar antes. Los que sí puedes terminar antes son los delitos de querella. Todos los que son temas de lesiones, daños, robos simples, como lo que tú referías, el robo a las tienditas, claro, porque son sin violencia. Cuando son, ahí hay que saber diferenciar. Cuando son robos simples, agarraste, te metiste a la tiendita y te robas unos pingüinos, te atoraron en la puerta, es un robo simple. Agarraste, llegaste con arma de fuego, te metiste, amenazaste a la gente. Son delitos, la caja registradora. Son delitos de oficio, exactamente, porque ya estás ejerciendo un tema de violencia, entonces aumenta la penalidad. Aunque no le estoy disparando a nadie ni nada, pero con el hecho de traer la arma. Exactamente. ¿Qué puedes llegar en un momento en ese tipo de, bueno, sí puedes renunciar a ciertos, ¿cómo te diré? En los delitos de oficio, a ciertos derechos, como tal que es el procedimiento y un juicio abreviado, para que la pena baje, pero tienes que hacer también la reparación del daño. Eso sí lo puede ver el facilitador. La reparación del daño es pagarle lo que le debo o reintegrarle el gancito. O es una adición. Mira, hay reparación del daño como tal y son diferentes tipos de reparación.
porque también ahí, también cuando ocasionas el tema, el lucro cesante, el daño emergente, son diferentes figuras. Yo eso siempre me he equivocado. ¿Qué es lucro cesante y daño emergente? Y el lucro cesante y el daño emergente son los, si bien es cierto, son los daños ocasionados, es lo que dejó de percibir la persona. Ejemplo, tú estabas trabajando, llegué y te robé y te lesioné una pierna, ¿no? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar sin trabajo? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar sin trabajar? ¿Qué afectación le hice a tu familia? Pero eso, ¿cómo se hace? No creas que llegas y dices, me debes 100,000 pesos, ¿eh? No, espera. ¿Sí hay tabulador? Se tiene que hacer a través de un dictamen. Ah. Lógicamente tienes que acreditar, tú como víctima tendrías que acreditar, a ver, me operé y me fui al Hospital Ángeles. ¿Cuánto gasté? Y Hospital, rehabilitaciones. medicamento, eso es el daño emergente y el lucro cesante, como tal. También pudiera Pero ser, perdón, el ejemplo que dieron, que dices que la lesioné y dejo de trabajar, o sea, ¿cuánto dejé de percibir de mi sueldo? También podría tabularse. Claro, ¿sí? porque es el daño emergente y el lucro cesante, eso es relacionado con eso. Una cosa es la reparación del daño. ¿Qué es la reparación del daño? Lo que me quitaste en ese momento. A mí me robaste el celular, fueron 28,000 pesos, ¿no? Pero para robártelo te quebró el brazo. Pero para robármelo, exactamente. Dicen, me quebró el brazo o me abrió la cara, me puso un navajazo, ¿no? Entonces, lógicamente necesito cirugía reconstructiva, necesito que deje de trabajar tanto tiempo, ¿no? ¿Y en el Ángeles? Y en el Ángeles. Y por ejemplo, No hay que hacerle nada. y por ejemplo, el daño moral, porque luego confundimos que el daño moral se puede cuantificar en base a eso. No, el daño moral es otra cosa. El daño moral es como el tema psicológico. Lo que me afectó, el hecho de que Exactamente. traigo la cicatriz y tengo que ir con el doctor. Y eso también es mediable. ¿Qué pasó? Pues yo era un tema, era rostro y pues traía cualquier mujer, ¿no? ¡Ajá! ¡Se mamó! Aquí cualquiera y no soy, pues ya no puedo porque ya tengo una La cicatriz. cara no quedé Sí, vivo. exacto. Y moralmente pues perdí la torre, mi psique la bajó, entonces Mi también ahí, autoestima. exacto, entonces también te tienes que Ahí ir. sería, perdón, un dictamen psicológico. También, que- exactamente. ok. Sí, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? Y cómo lo tienes que acreditar. No es, ya me afectaste y yo quiero tanto. Estoy No, muy mal, espérate. quiero 100 millones Yo- de pesos. exacto, no, espérate. Porque sí traía chavitas, pero tampoco estaban tan bonitas, ¿no? Vive ahorita O sea, con Hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. contigo, ¿no? Exacto. Ya no es lo mismo. Entonces, tienes que valorar, pero eso es a través de dictámenes. Y la misma dependencia los da, porque tampoco puedes llegar con un dictamen de un particular. De mi vecina que Ok. le digo, ponte que estoy muy mal. Exactamente, o sea, dices, a ver, espérate, no, tiene que ser un dictamen de la misma institución que valore. ¿Por qué? Porque es una autoridad Neutral. ¿no? Es Imparcial. imparcial como tal. Entonces, lógicamente le da un valor, pero no el que tú pides. Es como un ejemplo, el homicidio. El homicidio se evalúa o lo valoran en base a la ley general del laboral, ¿no? Como tal. La ley general. La ley general. La ley federal. Sí, federal que me laboral. dije como un doblador que cuesta ciertas piezas. Una pierna, un brazo. Sí, que También, está sí, previamente cuerpo. cuantificado. Pero bueno, es que nos comenta producción, que ya estamos en el límite. Entonces, digo nada más para 2 puntos rápidos importantes que nos puedas decir. Tenemos mediación, mediación y facilitación. Mediación siempre y cuando sea antes de abierta la carpeta, hecha la denuncia, etcétera. Y facilitación ya una vez realizada, ya sea por delitos de querella y no de oficio. Así es. Tercera, puedes también realizar mediación posteriormente para reparación del daño. Facilitación. Para reparación del daño y en su caso lucro cesante y daño emergente. Sí, muy interesante, si es en el Distrito Federal, no lo permitiríamos como facilitador, y en el Estado de México nuestro nombramiento que nos dio el tribunal sí nos permitiría, porque pues, somos facilitadores y conciliadores y aparte mediadores autorizados por el tribunal. Así es. Exacto. Pues creo que esto nos ha quedado Nos muy encanta. rápido. Gracias, René. No, gracias a ustedes. Y pues Estamos también bien. cualquier duda de nuestro público ya nos quedó claro, y ya saben, denos un like. Suscríbanse. Toquen la campanita y sigan nuestras redes. Y nosotros somos... Mediadores en acción. Sí, hice un poco de pausa. ¿Sí? Pero cuando lo editas no se oye tan mal, pero bueno. Esas son tus piedras, podrán ser mediables.
Es que, ¿sabes qué? No, Como está que bien. hiciste una pausa muy larga, así te Sí, quedaste muy con larga. Me parece quedé haber pendejado. speech. Es que me quedé